Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Me da muchísimo gusto saludarles en este su primer programa de Descubriéndonos del 2025. Y me da mucho gusto, como siempre, saludar a mis queridos compañeros. ¿Qué tal, José? Mauricio, ¿cómo están? Luz, pues muchas felicidades, feliz año. Pues feliz año. Feliz año, feliz y frío año. Sí, feliz frío año. Exacto, estamos aquí todos forraditos porque hace mucho frío. Pero bueno, listos para poder hablar de nuestro último pecado que se nos quedó pendiente el año pasado. Y que bueno, pues estaremos hablando de él el día de hoy, que es la soberbia. Buen pecado para iniciar el año, ¿no creen? ¿O qué piensan ustedes? Bueno, pues, o sea, lo de la soberbia sí creo, ese sí que para que veas que sí creo que es pecado. O sea, yo siempre he querido diferenciar cuando se habla la diferencia entre dignidad y orgullo, y siempre digo que el orgullo es patrimonio de los estúpidos y la Sí. dignidad es condición humana. No uso la palabra estúpido, siempre elevo el rango. Pero digamos que el orgullo es patrimonio de los estúpidos y la dignidad es una condición humana. Entonces, aquellos que son muy orgullosos y no sé qué, el tamaño de su orgullo es el de su estupidez, ¿no? Son así. Y lo mismo pienso de esto. O sea, siento que este tipo de actitudes están realmente sobradas, que están realmente puestas para el imaginario, para la puesta en escena, para el personaje, para hacer el charro negro en su caso, o digamos, si estuviéramos en las pampas, poder ser el más rápido de todos los gauchos. O sea, nah. O sea, me parece su aire inflado y pues eso, nada más como que no confundir lo grandote por lo grandioso, ¿no? Sí, fíjate que poquito antes de que empezáramos, justo cuando estaba yo pensando en que íbamos a hablar de la soberbia, me acordé de ti porque esta frase que tú acabas de decir ahorita es una que yo cito frecuentemente. Siempre te cito, quiero que lo sepas, no creas que me la como yo sola, ¿no? Pero sí, efectivamente, este asunto de hablar del orgullo como el patrimonio de la estupidez y la soberbia tan pegadita ahí, ¿no? O sea, esta como impostura, esta necesidad de tener que estar aparentando, ya sea ser superior a estar en una mejor posición o decir como que esto no me duele, esto no me interesa, esto no tiene que ver conmigo, aunque verdaderamente por dentro estemos así como que haciéndonos pedazos y que no nos estemos dando un espacio para estar pensando en eso y lo que eso nos representa, porque finalmente pues eso nos daña, ¿no? Entonces, sí, sí, pues bueno, no sé si pecado, porque es lo que hemos dicho en otro momento, pero al final, pues pecado contra nosotros mismos por el daño que nos podemos infligir cuando nosotros estamos en esta postura de soberbia, ¿no? ¿Tú qué piensas, Mauricio? Pues sí, es un tema, yo diría muy actual, porque justamente en efecto, digamos, lo que caracteriza, entre otras cosas, a la soberbia es que hay un posicionamiento en términos de yo soy más que otros. Y bueno, actualmente tal parece que en algún sentido esto está de moda. Si vemos, por ejemplo, lo que pasó con Hitler, uno puede decir, bueno, ¿cómo esas personas, por ejemplo, de la SS, podían hacer ese tipo de barbaridades con otro ser humano? Bueno, porque lo consideraban casi, casi por encimita y a veces, hasta a veces hasta por debajo de un perro. Entonces, si yo me tomo esa distancia y me creo esa distancia, en realidad puedo funcionar así. Digo, a nadie lo meten a la cárcel por matar una mosca, porque evidentemente nos sentimos muy distantes de esa forma de vida. Pero si ustedes se van, por ejemplo, con ciertos budistas, pues hasta ese tipo de vida tiene que ser respetada. Bueno, en ese sentido, el gran problema de la soberbia es que justamente lo que se juega es por diferentes circunstancias, casi siempre bastante ideológicas, yo estoy por encima de. Y entonces eso me hace distinto, diferente y eso me permite operar con el otro como una cosa o como un animal. Y bueno, eso no es solo equivocado, sino que justamente implica toda una serie de desgracias, yo diría, para la humanidad.
Y lo digo porque de verdad políticamente creo que a veces estamos muy próximos a vivir cuestiones muy complejas por ese tipo de condiciones, ¿no? Toda esta cuestión del supremacismo va en esa dirección. Pero Soy mejor que. ya, sí, por supuesto, todas esas complejidades y ahorita que les estaba escuchando, eh, también el tema es cómo nos aleja de nosotros mismos como seres humanos, porque el hecho de estar pensando que el otro es menor que yo, o peor que yo, o mejor que yo, al final lo único que nos aleja es de nosotros mismos, de la posibilidad de quiénes somos, qué queremos, de esta brújula que tendría que estar guiando nuestro norte, pero identificándonos nosotros con eso, o sea, hacia dónde nosotros queremos dirigirnos y no este asunto en el que hay que estar planteados a partir de ciertas circunstancias que harán que entonces yo pueda ser buena en tanto puedo tener ciertas características. Entonces, ahí también queda completamente relegado el asunto de la responsabilidad mía para estar yo bien, ¿no? Porque me estoy alejando de ese tipo de cosas. Creo que es eso, o sea, es esta parte de, como del, digamos, de la impostura, ¿no? Y siento cierto regodeo, como en esta parte de todo eso que ahí se ha puesto. Entonces me parece que es una trampa que es fácil de caer en ella por la parte del yo, ¿no? Esta parte de querer estar siempre como lleno de blasones, lleno de medallas, lleno de... ¿Y tú qué eres? Yo soy duque, yo soy doctor, yo qué soy, o sea, siempre llenar todo de toda una serie de hojalatería y pintura, ¿no? En donde, por eso es clarísimo esto que somos, pues somos peatones cósmicos, ¿no? Incluso la nacionalidad, ¿no? O sea, yo soy mexicano, porque la nacionalidad, hasta la nacionalidad se cura viajando, los nacionalismos se curan viajando. O sea, uno es lo que va pudiendo ser torpemente bien, somos peatones y si no la creemos ya perdimos. En donde no la creímos ya perdimos. Vamos siendo torpemente, vamos siendo como podemos, ¿no? A veces torpemente, a veces mejor, a veces peor, pero si justamente estamos atrapados de estos blasones de los que dices, pues es más fácil que nos estemos tropezando todo el tiempo. Y además, pues hay otra serie de tropiezos, porque si ya le agregamos tantito a este asunto de dónde querer estar, ¿qué tal estos como objetos que incorporamos como parte de nosotros que también nos hacen sentirnos mejores, ¿no? Porque también está, o sea, no nada más es el asunto de los reconocimientos y de los blasones, sino ahora esto, o sea, de estar teniendo, de tener ciertas posiciones a partir de lo económico, a partir de marcas, a partir de una serie de cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y un ejemplo, me quedé mucho pensando en esto que mencionabas, Luz, que me parece que es realmente muy acertado. Esto de pensar que en realidad quien entra por ese lado, en realidad se pierde a sí mismo. ¿Por qué? Bueno, es muy común escuchar la raza negra o la raza amarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué creen? Biológicamente está más que absolutamente demostrado y ahí sí no hay forma de no operar desde ahí, desde la biología, por ejemplo, que solo hay una raza y es la raza humana. Hay infinidad de etnias, pero justamente cuando hablamos de una raza negra, por ejemplo, pues bueno, ya lo estamos llevando casi a la categoría de perros, ¿no? Y bueno, justamente ahí lo que perdemos es nuestra propia humanidad, digamos. En ese sentido, estas son cuestiones que simplemente nos extravían en cuestiones que tienen costos bastante altos. Si no veamos lo que históricamente podemos ubicar cuando opera esto en una sociedad y todo lo que conlleva, ¿no? Un sufrimiento de una parte muy importante de la sociedad que a la larga, tarde o temprano, toma ciertas venganzas o vendetas en torno a esto, ¿no? Entonces, bueno, justo estar todavía peleándonos por una raza negra o raza amarilla o la que se les ocurra, bueno, eso es una verdadera tontería. Solo hay una raza y sin embargo insistimos en plantear una situación en ocasiones o bajo ciertos sectores de esta aparente o supuesta superioridad. ¿Mm?
Owens, este corredor negro norteamericano que ganó las medallas en la Olimpiada de Berlín. Bueno, Hitler se negó a entregar supuestamente la medalla al tipo porque rompía con su prototipo de superioridad racial, ¿no? Bueno, pues así está condenado todas las superioridades a caer bajo ese mismo patrón. No es más que supuesto y no es más que terriblemente imaginario sostener o soportar esa supuesta superioridad, ¿no? Y con esto todo lo demás que le puedes agregar, ¿no? Como lo mencionas también, Luz, agregados de objeto o cosas de ese orden que pues no hacen más que realmente extraviarnos en algo que no tiene mucho que ver con cuestiones realmente esenciales, digamos, para lo humano. Claro. Pues bien haríamos en pensar en estas torpezas, estos extravíos en los que resulta muy sencillo poder caer, porque además no podemos estar lejos del atrapamiento que representa todas estas ideas que están en el camino que hacen que nos hagan pensar ese espejismo de que podemos ser superiores porque tenemos un grado de otro orden, porque tenemos un nivel socioeconómico, porque tenemos una nacionalidad, un color de piel, o sea, cualquier cosa que al final de la historia lo único que nos hará, efectivamente, como ambos dijeron y comparto con ustedes, pues lo único que nos colocará es en posiciones extraviadas y torpemente cayendo una y otra vez con una serie de cosas que lo que más nos alejan es de nosotros mismos como seres humanos. Así es que, pues me parece que es una buena reflexión para comenzar el año, para invitarnos a considerar a nosotros mismos respecto de eso y preguntarnos y descubrirnos y pues pensar que eso tiene que ver con nuestra condición humana, pero que también pensemos en la responsabilidad que tenemos frente a ello. Así es que, pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos encontramos a la próxima. Ya no serán pecados porque no los acabamos, pero ya encontraremos algunos otros. Así es que muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Feliz José. año, feliz año a Gracias, todos. gracias, gracias. Feliz Saludos. año para todos y todas. Todos, Emanuel, feliz año. Saludos. Igualmente, Manuel. Saludos a todos.